otra persona que nos está acompañando desde la Ciudad de México. El doctor Alfonso Mesa Bernis es cirujano en jefe de la Clínica de Alta Especialidad en Trastorno Musculoesquelético Infantil, docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Hospital Español de México y en el Hospital STAR, Medicina Infantil Privado por Universidad de La Salle. Miembro de diferentes sociedades y organizaciones vinculadas a la temática de ortopedia y traumatología. Actualmente labora como jefe de servicio de ortopedia pediátrica en el Hospital Infantil Privado Star Médica y el Hospital Español de México. En esta tarde, el doctor Alfonso nos acompaña con el tema cirugía en extremidades en osteogénesis imperfecta, experiencia y desafíos, México. Bienvenido, doctor Alfonso. Estamos prestos a escucharlo. Está usted ya con la opción de poder compartir su pantalla y que nosotros podamos escucharlo. ¿Ahí me escuchan ustedes bien? Sí, doctor, lo estamos escuchando y lo vemos muy bien. Bienvenido, buenas tardes. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Agradezco ante todo la invitación por parte del Ministerio de Salud de Perú, de la Asociación Osteogénesis Imperfecta Perú, y para mí es un gusto poder estar nuevamente platicando algunas cosas, algunos puntos importantes y tópicos que de alguna forma son del día a día mío. Muy bien, bueno, pues nuevamente muy buenas tardes. Un saludo desde la Ciudad de México, desde el Hospital Star Médica Infantil Privado, de la Clínica de Alta Especialidad de Trastorno Musculoesquelético Infantil. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y platicar el día de hoy acerca de la cirugía de extremidades en osteogénesis imperfecta. Nos pusieron una área muy rimbombante que es experiencia y desafíos en México. Bueno, pues hace algunos años yo me di a la tarea de empezar una clínica de osteogénesis imperfecta en el Instituto Nacional de Pediatría, debido a que teníamos una gran cantidad de pacientes con osteogénesis y los manejos habían sido de alguna forma pues muy limitados. Entonces tuve la oportunidad de estar un rato con el doctor François Fassier en el Shriners de Montreal y irme capacitando y luego posteriormente venirnos a México y empezar acá nuestra propia clínica en el instituto inicialmente. Y posteriormente nos trajimos la clínica ya al área privada, en donde podemos ver pacientes niños y adultos. Estamos en el Hospital Star Médica y en el Hospital Español de México. Efectivamente, ustedes saben que es una enfermedad rara y que definitivamente es necesario dar a conocer este tipo de enfermedad y mostrárselo a los médicos de primer contacto, que en muchas ocasiones tal vez sea el primer caso que ven en toda su vida de osteogénesis imperfecta. Por lo tanto, hay que hacerlo partícipe, tanto el 29 de febrero, como ustedes se dan cuenta, como el 6 de mayo, que es el Día Internacional de Osteogénesis Imperfecta. Muy bien. Nuestra clínica de osteogénesis imperfecta está formada de diferentes áreas de especialidades. Lógicamente tenemos el área de pediatría, rehabilitación, endocrinología, nefro, cardiología, neumología, lógicamente trabajo social, psicología, y nosotros que somos los coordinadores de la misma, que es el servicio de ortopedia. Todos nosotros trabajamos en conjunto en una misma área para poder brindarle un servicio integral a nuestros pacientes. Ya hablaron un buen rato sobre la definición de osteogénesis imperfecta, que la pueden encontrar en cualquier libro, pero algo que es muy interesante, y hace poco lo estuvimos platicando con gente que también está muy empapada en esto, es que la osteogénesis imperfecta debe de dejarse de ver como una enfermedad pura y verla como una enfermedad de síndrome. Síndromes son aquellas afectaciones que le dan nombre a alguna enfermedad, y entonces este conjunto de enfermedades que como tal van a generar un desorden muy heterogéneo, o sea, muy irregular del tejido conectivo. Por eso es que hay osteogénesis muy ligeras que apenas pasan desapercibidas, y hay osteogénesis tan severas o que pueden ocasionar la muerte dentro de los primeros días o meses de vida, ¿no? Entonces, por eso es que la idea es que empecemos a pensar en esto como en algo sindromático. La colágena la tenemos, como bien mencionó hace rato Miguel Rodríguez, en todas partes. Tenemos colágena tipo 1 en todas partes, y como sabemos, el tejido conectivo está conformado por ella. Entonces, prácticamente tenemos que tomar en cuenta esto, y por eso es que muchas veces podemos tener datos de osteogénesis imperfecta con alguna alteración de hiperlaxitud, por ejemplo, ¿no? Y que puede conformarse. Entonces, hay muchos detalles que hay que tomar en cuenta.
lo que hemos visto también es que existen modificaciones transcripcionales. Esto es directamente a nivel de la conformación de los cromosomas, y hay alteraciones que pueden observarse tanto en el plegamiento, que van a generar al final de cuentas alteraciones en el plegamiento, en el transporte y la incorporación de esa matriz ósea, dando como resultado esta alteración desde el punto de vista microscópico. Pueden darse cuenta en la imagen del lado izquierdo, tenemos un hueso perfectamente conformado con las fasciones y del lado derecho completamente alterado, ¿no? No tenemos una conformación adecuada. Otra cuestión, tenemos un metabolismo óseo que va a estar, de alguna forma, puede estar también alterado, dependiendo del grado de afección que tengamos. Tenemos una actividad osteoblástica, que es la conformación del hueso, como tal, que puede llegar a ser normal o ligeramente aumentada, y una actividad osteoclástica que puede ser variable. El osteoclasto es el que va quitando los remanentes, y el osteoblasto es el que lo va poniendo. Y de esta forma vamos a generar un hueso irregular. Esto es así a grosso modo. Pero como bien decíamos hace rato, ha avanzado muchísimo la ciencia. Desde Silence y Dance, esto ha ido cambiando importantemente. Para el 2014 ya teníamos en total 9 diferentes variables, pero todas eran a base de nuestro tipo 4, ¿no? Y no se había descubierto como tal el defecto genético en esto. Sin embargo, ya para el 2016 ya teníamos 8 formas más de osteogénesis imperfecta de tipo autosómico dominante, y 13 formas recesivas, que las recesivas son las más agresivas como tal, lo que nos daba para el 2016 21 nuevos tipos de osteogénesis. Para el 2017 teníamos la conformación ya de un gen que nos estaba dando como tal que estaba ya ligado al cromosoma X. Entonces, la osteogénesis puede estar por todas partes. Eso es a lo que queremos llegar. Y entre más sabemos, más se nos complica a veces esta situación, desde el punto de vista de saber exactamente qué tiene. Como mencionó hace rato el doctor Miguel, es muy interesante porque dice, aquí no tengo osteogénesis tipo 1, tipo 2, tengo la osteogénesis de Juanito, la osteogénesis de Lupita, la osteogénesis, así es la realidad. Muchas veces llegan con nosotros también y queremos saber qué tipo de osteogénesis es. Olvídense el tipo de osteogénesis, vamos a tratar su osteogénesis para saber exactamente cómo está y cómo vaya evolucionando. Y si necesitamos tener nombre y apellido, pues tendremos que hacer más estudios. Pero no a todos los pacientes se los hacemos, porque muchas veces reaccionan muy adecuadamente a los tratamientos. ¿Qué es lo que tenemos? Mundialmente sabemos que la tipo 1 anda de 2.3 a 4.7. La tipo 2 está aproximadamente 1 a 1.4. Y la tipo 3 y la tipo 4 es la incidencia desconocida. Pero nosotros, en México, trabajamos de la mano con Angelitos de Cristal y compartimos muchos pacientes, tanto en la clínica Osteogénesis Perfecta, con ellos. Entonces tenemos información cruzada y por ello sabemos que tenemos aproximadamente una incidencia de 3.5, de 3 a 4, de 3 a 5 en tipo 1, de tipo 2 de 1 por cada 40,000 a 60,000, de tipo 3 de 1 a 2, y de tipo 4 sigue siendo una incidencia desconocida, porque a final de cuentas la tipo 4 es de donde se bifurcan todas las demás, las otras 21 afectaciones, ¿no? En nuestra clínica tenemos 57 pacientes, de los cuales 35 son del sexo masculino y 22 femenino. Nuestra edad promedio actualmente está en 5.7 años. Hay que recordar que estamos más enfocados al área pediátrica, y es en el cual estamos vertiendo todo el servicio ahorita. Con lo que lo estábamos viendo, la mayoría de nuestros pacientes son de tipo 3 y de tipo 4. Son raros los que llegan de tipo 1, pero por ahí tenemos algunos. Al final de cuentas, tenemos que llegar a nosotros a hacer el diagnóstico, ¿no? Y entonces el diagnóstico es algo complejo. Muchos de ustedes también se han de haber dado cuenta que en ocasiones hablan de que es que el paciente es un maltrato, y al final de cuentas no era maltrato, lo que pasa es que es un paciente que tiene osteogénesis imperfecta, o que tienen pseudoartrosis, o que no pegan los huesos, o que se reabsorben los huesos. En fin, hay muchas cosas que pueden estar por ahí. Entonces, ¿cómo hacemos este diagnóstico? Hacemos una historia clínica completa, checamos la exploración física de nuestros pacientes, los antecedentes de fracturas, pueden ser fracturas de características banales, normalmente pueden estar relacionados a peso y baja talla de nacimiento, y en algunas ocasiones se hacen electroforesis en gel de cultivo de fibroblastos. Esto es en algunas ocasiones cuando no tenemos otras opciones como tal, y hay que hacer estudios, o un estudio genético en casos muy especiales. Las radiografías, como pueden darse cuenta, ustedes están más familiarizados con ellas porque pueden ver cualquier cantidad de deformidades con estas famosas lesiones en palomitas de maíz.
Y bueno, todo esto nos va dando el panorama, ¿no? Pero hay diagnósticos diferenciales y hay que hacer también diagnósticos de laboratorio, checando el calcio y el fósforo, que normalmente son normales en ellos. Puede estar alterado en raquitismo y a veces el raquitismo puede estar asociado en algunas ocasiones a osteogénesis. Hemos tenido pacientes en los cuales tienen alteraciones de tipo raquíticas, además de la osteogénesis. Entonces siempre hay que checar los niveles de vitamina D activa en ellos para que esto no empeore la situación. Si yo tengo un paciente con osteogénesis y aparte tengo un problema directamente de la vitamina D, pues esto está peor, ¿no? Entonces, llover sobre mojado. Los diagnósticos diferenciales, todos los que pueden verse aquí como tal, no nos vamos a detener en esto. Vamos a ver mejor la cuestión de los tratamientos. Ahorita hablaron perfectamente bien de los tratamientos desde el punto de vista de médico. ¿Cuál es la meta? Nosotros en nuestra clínica, nuestra meta es mejorar esa función, disminuir al máximo la deformidad y la inestabilidad que puede llegar a presentarse desde el punto de vista articular, hacerlos completamente independientes a su vida diaria, integrarlos al entorno social y disminuir al máximo la incidencia de fracturas. Pero todo esto lo hacemos con nuestro equipo multidisciplinario. Entonces, el manejo médico no me voy a meter mucho. Ya hablaron hace rato de ácido zoledrónico. Hoy por hoy es lo que mejor puede funcionar. Algo que es muy interesante es que hemos estado haciendo estudios también con angelitos y digo, los pacientes que tenemos en conjunto con la doctora Leni Bremer, y esto hizo un estudio de corte retrospectivo y hemos estado encontrando algún tipo de fracturas atípicas, que esto también lo platicamos con el doctor Facial, y puede ser secundario también al uso de los bifosfonatos. Pero aún así, este tipo de fracturas atípicas, que pueden darse cuenta que una pequeña no nos está condicionando o contraindicando el uso del bifosfonato. Solamente estamos observando estas fracturas que son completamente atípicas y que de alguna forma hay que considerarlas, ¿no? Pero para que no se espanten, pueden llegar a presentarse. Al final de cuentas, desde el punto de vista médico, todo esto van a ser ideas que se están vertiendo para darle tratamiento a la osteogénesis, desde la terapia génica, los trasplantes de células madres, en fin, muchas cosas más. Hasta uso de anticuerpos monoclonales se están pensando, pero todo esto es futuro. Ahora bien, vamos a la parte del manejo quirúrgico. Dentro del manejo quirúrgico tenemos los mismos objetivos: alinearlo adecuadamente, mejorar la funcionalidad, de abuelos independiente y mejorar su calidad de vida. ¿Cuándo debo de operar a estos pacientes? Muchas veces me preguntan, doctor Mesa, es que yo quiero que yo opere a mi niño, a ver cómo está su niño, es que tiene 1 año, 2 años, no es momento de operarlo, ¿sí? Idealmente, lo que hacemos nosotros es darle un primer tratamiento con ácido zoledrónico intravenoso, por lo menos año, año y medio, y ya posteriormente, cuando el paciente intenta empezar a separar y todo esto, es el momento idóneo para empezar a arreglar las piernas. A veces a los papás les impacta mucho la conformación arqueada de todos los huesos, pero les digo que eso no se preocupe, que eso lo vamos a ir corrigiendo como el niño vaya creciendo, y les mostramos muchos casos que tenemos con esas características. Para los médicos que nos están viendo, lógicamente todo esto lo hacemos en base a una planificación preoperatoria, y para ello tenemos que tomar ejes mecánicos y eje anatómico de los huesos. Pero esto es con respecto a la radiografía, pero también hay que seleccionar adecuadamente al paciente y ver cómo se encuentra ese hueso, porque aquí da la impresión que tiene un canal muy ancho y que puede entrar un clavo enorme, ¿sí? Pero la realidad es que tenemos huesos de sable, y estos huesos de sable son bien difíciles de poder hacer, porque el canal medular está muy disminuido. Entonces, a los que están empezando y me dicen, quiero enderezar esto, tómenlo con calma. Yo creo que vamos con casos más sencillitos, porque estos son bastante complejos. Y les enseño el diámetro de la banana. En la banana, ustedes están viendo en una proyección, ves una banana muy ancha de frente, pero si la pongo de lado, está así. Pero si vemos otra banana, exactamente igual, se van a dar cuenta que el de ancho son del mismo ancho, pero ya el lateral es mucho más pequeña. Es lo mismo que pasa con las tibias en sable, entonces hay que tener cuidado con eso. Le tomamos radiografías en anteroposterior, hacemos las mediciones pertinentes, vemos dónde está. Si se dan cuenta, a mí cuando me preguntan, doctor Mesa, ¿cuándo es el mejor momento para corregir una deformidad angular en un paciente que se acaba de fracturar? Si el paciente está estable, en ese momento. No se vale ponerle un yeso, y si lo van a corregir, mejor corríjalo de una vez, ¿sí? Porque es dejarlo 2, 3, 4 semanas, se va a volver a encorvar más y cuesta más trabajo enderezarlo. Entonces, el mejor momento para enderezar a un paciente que ya tenía deformidades angulares es el momento que se fractura. No perdamos más tiempo. Y en este caso así lo hicimos. Ya teníamos
una deformidad de 24 grados en este y 23 y 32 en el de abajo. Entonces, la sumatoria es mucha de angulación y se fracturó 2 aquí abajito, que lo alcanzan a ver ustedes. Entonces, hacemos la planificación con diferentes cortes en hueso para alineación y entonces vamos a ver, ya vamos a hacerlo, pero ¿con qué lo voy a fijar? Hay gente todavía hoy en día que utiliza placas. Por favor, no a las placas. Las placas hacen fulcro. Uno pone una placa aquí y posteriormente se fractura por arriba de la placa o por debajo de la placa y otra vez, ahora una placa pero de tráiler. Entonces no tiene caso. Y esto ya lo está más que descrito en muchas partes, ¿sí? Generan un estrés por arriba, por debajo de la placa y aparte existe una resorción por debajo de la misma. Entonces, no solamente es que en las puntas se fracturen, sino por debajo se está reabsorbiendo el hueso. Entonces, no es lo más conveniente. Idealmente utilizamos clavos. ¿Por qué? Porque te da un mejor sostén intramedular, ¿sí? Perdón. Reduce la frecuencia de fracturas, también lo hemos observado. Y en caso de que tuviéramos una fractura, evita el desplazamiento, como se puede dar cuenta en esta parte. Aquí el paciente tuvo una fractura por torsión y ya no se desplazó porque tenía el clavo y pues no tuvimos mayor problema. ¿Cuáles clavos hay que usar? Hay que recordar que en muchas partes, no solamente en muchas partes del mundo, no existen los clavos telescópicos, que son como el gold estándar actual del manejo de la osteogénesis perfecta. Y tenemos que usar clavos que son clavos regulares, que son sólidos y que de alguna forma va a llegar un momento en el que el clavo tiene que cambiarse. Entonces también son muchas cirugías. Pero he tenido muchos casos en otras partes de Latinoamérica que me mandan los casos y me dice, doctor, yo no cuento con estos clavos. Entonces hacemos técnicas distintas para poderlos apoyar. Cuando se cuenta con estos clavos, pues tenemos ciertas ventajas que va a ir creciendo con el paciente. Específicamente tienen que ser niños, porque tienen que tener el cartílago de crecimiento abierto. Y los costos, tristemente, son más elevados, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y los diámetros, el más pequeño viene en 3.2. Sabes que el canal medular es muy pequeñito. Yo empiezo colocando algún tipo de clavo delgadito y da muy buenos resultados. Entonces, los clavos sólidos son estos que ustedes están viendo y que seguramente muchos de ustedes tuvieron en algún momento y que a final de cuentas se empieza a deformar en la parte distal. Entonces, tarde o temprano esto tiene que volverse a hacer una osteotomía y hacer la corrección porque el clavo se está saliendo por la cara lateral de la pierna. Existían otros anteriores a los Fassier Duval, que eran los Bailey Dubois, pero teníamos muchos problemas porque se doblaban fácilmente en la porción, se migraban, se salían los clavos por completo hacia arriba, en fin. Entonces, la idea del doctor Fassier fue ponerle unas agarraderitas como si fueran roscas de un tornillo para que se agarrara en la parte más rígida, que son las epífisis. Y de esta forma nosotros colocamos, aquí pueden darse cuenta, colocamos el clavo, este mismo clavo queda agarrado con esto. Aquí nosotros tenemos cartílago de crecimiento hasta este punto, ¿sí? Aunque no lo vemos, aquí hay cartílago. Aquí no es que no exista el trocánter, sí existe el trocánter, lo que pasa es que no se va a ver porque está pequeñito. Y si se dan cuenta, cada una de estas líneas, pues ustedes saben que es una aplicación de ácido zoledrónico, en este caso porque estamos en México. Entonces, aquí pueden darse cuenta que el clavo está completamente agarrado a la parte distal y como va el paciente creciendo, este clavo va creciendo con el paciente. Aquí tenemos ya un crecimiento de 2.2 milímetros, 2.2 centímetros. Entonces ha estado funcionando bien. En algún momento, si el clavo empieza a hacerse un poquito más pequeño, tengo la opción de volver a asumir esto un poquito más sin perderlo de vista, ¿no? Es una ventaja porque hacemos una técnica mínimamente invasiva, en donde no buscamos lesionar los tejidos blandos lo menos posible. Son cicatrices más pequeñas, ¿sí? Tenemos menor pérdida sanguínea, pero técnicamente tienen que tener muchísimo más experiencia para hacer este tipo de técnicas. Y la otra es que tienen que realizarse siempre en huesos que no estén tan deformados, como ahorita les voy a mostrar algunos. Entonces, ¿en quién usamos los Fassier Duval? Los usamos en cartílago abierto, como decían, tienen que ser niños, con una calidad ósea aceptable. Si la calidad ósea no es aceptable, van a darse cuenta que aunque le pongan esos clavos, se van a estar desanclando. Y eso, a final de cuentas, no es causa directamente del clavo, sino de la calidad ósea como tal, ¿no? Y la otra es que el canal medular sea lo suficientemente ancho. Entonces, ¿qué es lo que decía nuestro maestro? Bueno, nuestro maestro dice, planifiquemos primero la cirugía para ver cómo van a hacer. Veamos qué es lo que necesita hacerse, chequemos los diámetros de los clavos que vamos a poner, ¿sí? Necesito forzosamente utilizar un arco en C para poder llevar a cabo este tipo de cirugías. No, pero si no existe un arco en C porque es técnicamente casi imposible.
El abordaje siempre lo hacemos a nivel de la zona donde está la mayor deformidad y trabajamos de arriba hacia abajo. Muy importante, hay que respetar la vascularidad del hueso y hay que respetar el periósteo del mismo para que se pueda volver a generar el hueso. Si no, lo que va a terminar pasando es que se van a reabsorber los huesos o van a generarse una pseudoartrosis. Puede ser una de las causas. Por lo tanto, las técnicas anteriores y viejas, que eran la técnica de Sofl-Milliard, pues ya está completamente proscrita hoy en día. Hay que tomar en cuenta también tener el tamaño del diámetro del implante. Si el implante es extremadamente ancho, prácticamente las corticales se van a empezar a hacer muy delgaditas y se pueden reabsorber. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La otra, cuando hacemos los cortes en el hueso, no usamos sierras, no usamos nada que genere calor, más bien hacemos unas pequeñas perforaciones en el huesito y con el osteotomo. Yo en ocasiones lo hago hasta con la misma mano, es tan delgada la cortical que yo meto el osteotomo y con la mano hago el corte. Entonces no necesitamos ningún tipo de sierra. También alargamos los tejidos blandos periféricos, si no nos van a quedar con contracturas. Algo que siempre les digo es, no te pelees con el hueso. Mira, este hueso está muy torneado, está completamente angulado. Si yo lo quiero dejar perfectamente derechito y lo más estirado posible, lo más seguro es que lo que le va a terminar pasando es que estalle el hueso. Entonces, no hay que pelearnos con el hueso, hay que liberar los tejidos blandos y si es necesario quitar un fragmentito de hueso, lo quito. Pero de esta forma voy más a lo seguro. Es que hay que escoger el implante. El implante debe ser el más adecuado. Por ejemplo, en este caso es un implante de fémur el que se encuentra de este lado, pero hay ocasiones que no hay material, o no sé por qué, pero le ponen los implantes que no son en las zonas donde no van. Entonces, ojo, con eso también tiene que tomarse en cuenta. ¿Sí? ¿Qué desventajas tenemos con este clavo? Bueno, no es un clavo que se pueda bloquear, por lo tanto no cubre las rotaciones. Si tú dejas la piernita puede quedar rotada. Seguramente han visto muchos casos en los que ponen clavo facial y si no le pusieron sus férulas, giraron la pierna y terminó caminando de lado, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante. Y la otra es que no tiene carga a la parte del cuello. Y eso nos limita un poquito para poder hacer algunas cosas. Por ejemplo, vamos a este caso. Es un niño que tenía una deformidad poliaxial, ¿sí? Este tipo de deformidades son pacientes que vemos acá con múltiples deformidades. Vean cómo está pegado el hueso, pegó como pudo. Y bueno, pues empezamos entonces con la primera colocación del clavo, hacemos su resección, hacemos la corrección, le colocamos sus férulas y vamos viendo cómo va cambiando. Quiero hacer un hincapié muy importante en esto. Quiero que se den cuenta cómo está en esta radiografía, cómo se ve un pico salido y cómo el hueso se ve torneado y nada más como que se enderezan, pero se ven raros, ¿no? No se ven derechitos como quisiéramos verlos. ¿Pero por qué? La osteogénesis imperfecta tiene la posibilidad de remodelar. El problema que tenemos es que es tan frecuente las fracturas que no le da tiempo al cuerpo de remodelar, pero tan remodela que quiero enseñarles este caso. Miren cómo el hueso cómo se veía curvo en algunas partes, y poco a poco, como va pasando el tiempo, el clavo va creciendo y ya no se ven lo que veíamos anteriormente. Vamos viendo que se va enderezando ese clavo y se va enderezando el hueso. Aquí, por ejemplo, en este caso migró lateralmente y vamos viendo cómo va creciendo y cómo va remodelando el hueso. Entonces, eso es lo importante de esto. Vemos que estos pacientes como tal no caminaban, pues empiezan a caminar. Listo. ¿Qué le operamos, Adolfo? Camine para allá otra vez, Adolfo. ¿Qué huesos lo operé, Adolfo? ¿Las dos piernas o una sola? Le operé los dos fémures y las dos tibias. Vente para acá, Adolfo. ¿Ven alguna vez había caminado? ¿Es la primera vez que está caminando ya? Ok. ¿A qué queremos llegar con esto? Que de alguna forma un maestro mío me decía, Mesa, no les hagas nada, porque lo que les hagas de todos modos lo van a dejar mal, no quedan bien. Pero pues tenemos que buscar la forma de ir mejorando esta situación. No podemos quedarnos con las manos atadas y decir, pues pónganle una férula y déjenlos ahí, todos que se vayan deformando, ¿no? No se vale. Entonces podemos enderezarlo, podemos hacer que mejore su calidad de vida mediante esto, ¿sí? Lógicamente debe llevar un tratamiento ortopédico. Usamos algunas ortesis para poder ayudar a que no se vayan a volver a chocar.
hay que intentar dar lógicamente apartamiento ortésico, que es sumamente importante, la rehabilitación, que bueno, no voy a enfocarme mucho, ¿por qué? Porque ya sabemos que la importancia de ello, ¿no? De ese fortalecimiento que platicaba hace rato Miguel Rodríguez, y de la importancia también que existe en la atención y la relación de los pacientes, de los familiares con nuestros rehabilitadores. Es bastante frecuente. Otro punto que quiero no dejar pasar es que en ocasiones me piden, vamos a enderezar esta pierna porque quiero ponerme de pie, pero necesitamos algo muy importante. Necesitamos primero controlar nuestro peso. Si no controlo el peso, difícilmente voy a poder enderezarlo. Quiero mostrarles este caso, que es un caso en el cual la cadera estaba muy en varo, o sea, que está muy metida, se hace de esta forma, y esta cadera en un paciente que camina, pues no es lo más conveniente. Entonces, se hacen las cirugías de osteotomía para corrección, se colocan un clavito, sobre el mismo clavo facial hacemos la osteotomía y se corrige de esta forma. Así es como queda la corrección. Ya no está a 90 grados, ya tiene los 110, 125 grados que debe tener para la edad del paciente. Así es como se ve, estaba completamente metida la cabeza, hacemos la planificación en el hueso de Sawbone, este es el transoperatorio, y con el seguimiento así es como se observa, y aquí le quitamos ya este cerclaje y los clavitos que tenía, y la niña pues actualmente está caminando sin mayor problema. Actualmente ya contamos con más de 100 clavos aplicados en pacientes de nuestra clínica, tenemos ya una vasta experiencia con esto, y casos muy complejos como el que acaban de ver ahorita, que es completamente girado el pie, ¿no? En pacientes adolescentes son pacientes especiales que necesitamos usar, ya no usamos clavos faciales, usamos clavos que tienen que ir bloqueados, los famosos clavos Galván-Parra, esos clavos GAP, lo que hacen es poder hacer la corrección y anclarse en la cara lateral con 2 tornillos y bloquearlo. Entonces ya no tenemos problema, ya no se va a girar la pierna, y esto es lo que hacemos en pacientes adultos, ¿sí? Adolescentes y adultos. Aquí podemos ver cómo se hace también en la tibia. Fue el mismo paciente adolescente que lo hicimos en la clínica. Aquí vamos dando el seguimiento. Estos fueron los primeros clavos GAP que pusimos en México. Y aquí está el seguimiento. Como tal, se puede dar cuenta que hizo una muy buena integración del hueso, ¿sí? Y la alineación es adecuada. Entonces, este paciente del lado contralateral ya tenía unos clavos faciales que lógicamente pues se tuvieron que quedar ahí porque no estaban dando mayor lata. ¿Qué pasa también? Las extremidades superiores son bien importantes. Muchas veces no le dan mucha importancia. Dice, no pasa nada, como no camina con eso, pues se van haciendo chiquitas. Entonces los húmeros se van rompiendo y se van arqueando y se van arqueando. Va pasando exactamente lo mismo que pasa con los fémures. Entonces necesitamos enderezarlos y hay que hacerles algo, porque si yo les pregunto aquí dónde está el codo, pues a ver, que me digan dónde está la articulación del codo. Son unas U. Son extremidades como si fueran en forma de U. Y sin embargo, sí se pueden hacer varias cosas para irlas corrigiendo. Y efectivamente, colocamos también clavos telescópicos. Pueden ser clavos por vía anterógrada como estos o retrógrada. Estos clavitos vamos haciendo los cortes y va generando y no limitan la movilidad. En el posoperatorio pueden darse cuenta que aquí ya habíamos corregido esta parte y aquí ya se ve a dónde terminaba el otro húmero. Aquí ya lo tenemos. Y bueno, pues aquí está nuestro amigo Esmar, que es bastante conocido en el medio acá en México, y ya tenemos movilizando perfectamente bien y escribiendo. Entonces no hay que echarlo en un saco roto. Por ejemplo, estos casos son retos en los cuales se dan cuenta la calidad del hueso es bien delgadita, casi no tengo hueso, y entonces ahí viene el problema, se hace una no unión, no pega. Y es muy frecuente que en la osteogenesis imperfecta puedes tener no uniones, mucho más frecuente de lo que puedes pensar. Entonces, con este tipo de casos, yo lo llevé en aquella ocasión a un congreso internacional de osteogenesis imperfecta que se hizo en Delaware por parte del hospital DuPont, y había doctores de diferentes partes del mundo que propuse yo el caso para que me dieran alguna idea y decían, no le hagas nada, hay más riesgo de que se genere más daño, déjelo así. Otro decía, no, pues hazle opéralo, pone un clavo de Steinman y mete el injerto intercalar. Y otro decía, ponle proteína morfogenética y un injerto. Aquí los inconvenientes es que el costo de los injertos y la proteína morfogenética es extremadamente alto, y seguramente también en Perú es lo mismo. Pero nos dimos a la tarea de intentar hacer algo distinto.
Entonces, en octubre del 2014, lo que hicimos fue hacerle su cirugía del fémur izquierdo y se reseca como tal el foco de pseudoartrosis, el foco que no estaba pegando, y se deja un defecto óseo de 4 centímetros. Se cierra el periósteo sin ningún tipo de injerto. No le puse nada de injerto, ¿ok? Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Y le permitimos movilización. Claro está, hablé con los papás, como no es un clavo bloqueado, el clavo iba a salirse. Entonces, si el clavo salía, tenía que regresarlo y hacer algún tipo de bloqueo de alguna forma. Pero no había molestia, no lastimaba la rótula, entonces optamos por seguir de esta forma. El defecto óseo inicial era de 4 centímetros a este nivel. Y como mencionaba, se iba a terminar migrando el clavito, pero migró lateralmente, entonces no teníamos contacto y la pierna pudo seguir dándose adelante. En este control, en el 2 de febrero de 2015, hicimos control, paramos la tibia contralateral y aquí todavía no se aprecia la formación de un hueso como tal. Va pasando el tiempo, se hacen controles en abril de 2015, 6 meses después, y ya observamos cierta formación de callo óseo donde no había nada. En esa ocasión optamos por entrar y regresar un poco el clavo macho para que no le diera ya más lata a nivel de la rodilla. A los 18 meses de evolución, ya tenemos el clavo nuevamente la porción de la rodilla, como debe estar, y ya tiene formación de hueso. Actualmente, las otras dos ya también estaban consolidadas, los otros huesitos que también estaban en tratamiento. Fíjense, aquí está 24 meses de evolución, donde no ya 4 centímetros de hueso hizo hueso. Ojo, eso solamente en niños, porque tienen el periósteo y tienen un potencial de regeneración muy elevado, ¿ok? Pero ya no se vale dejar a los niños que se están reabsorbiendo, se queden sin nada. 24 meses de evolución, así estaba. Posteriormente, fíjense cómo ya se formó todo, ahí está, el clavito volvió a migrar un poquito, pero bueno, está en muy buena condición. Y la niña está siendo rehabilitada en un Teletón, en un centro de rehabilitación Teletón en Ciudad de México, y la niña no se podía parar. Entonces, ahí en Teletón, la mamá me manda un video y me dice, mira, es que ya puede escalar, cosa que no podía hacer. Y el apoyo de las piernas le está funcionando adecuadamente para poder hacer lo que ella está buscando como tal, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que no hay que quedarnos viendo que se está reabsorbiendo el hueso y no hacer nada. Se está reabsorbiendo el hueso, vamos a hacer algo, vamos a intentar salvar ese hueso, porque de no salvarlo, la estamos condenando a lo que le pasa en los húmeros, por ejemplo. A mí ella ya no me llegó tempranamente, y los húmeros, si se da cuenta, son como si fueran de hule, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene pérdida de masa ósea a ese nivel. Por ello es que hago mucho hincapié en que este tipo de casos no debemos de dejarlo así. Y si ya tenemos casos deformes, pues bueno, vamos a intentar corregirlos. Ajá. Y los podemos hacer corregir con cierta experiencia, podemos hacer la corrección de un solo lado, de un jalón, ¿sí? Y dejarlo perfectamente derechito, y al posterior el otro lo enderezaremos más adelante. Pero lo que voy es que sí se pueden enderezar, no hay que dejarlo. Ahora, tengo casos más complejos, casos en los cuales, estos son casos en los cuales tienen una pérdida de hueso muy importante, y entonces hay que hacerlos crecer. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate nada más, sí tardamos mucho tiempo en poder hacerle crecer la pierna, pero ya pudimos compensar ese acortamiento que tenía. Tu calidad de vida lógicamente cambió, él ya actualmente ya es un adulto, ¿sí? Fíjense cómo el clavo facial se quedó en su posición. Todo lo que ven de aquí, de este segmento hasta este segmento, son prácticamente 6 centímetros de crecimiento del hueso en un hueso osteogénico, lo cual es muy, si los alargamientos son complejos de los osteogénicos, es hasta un lado todavía más difícil, pero se pueden hacer, ¿sí? Podemos enderezar la pierna y hacerlo crecer y permitirle que tenga una marcha un poco más adecuada. Aún así, fíjense, ¿cuánto sería el acortamiento? Aquí ya trae un alza. ¿Lo sientes bien? ¿Lo sientes alta la pierna de lado? Entonces, esto es muy importante y tienen que contemplarlo, ¿sí? Porque si no, de no hacerlo así, lo tengo postrado ya definitivamente en una silla de ruedas. Nuestro pronóstico siempre va a depender del tipo de osteogénesis imperfecta que tiene, de la edad de inicio de nuestros pacientes,
del tratamiento implementado de forma adecuada, del apego, rehabilitación y el manejo multidisciplinario. Ella es una paciente que llegó al Instituto Nacional de Pediatría ya hace muchos años, con su bebé en brazos, en un bambinete encima de la silla de ruedas, y ella venía del norte de la República Mexicana. Y le mostré este folleto que es del Hospital Shriners de Montreal, en donde habla justamente de las diferentes actividades que debe de hacer un niño, pero la que hace las actividades aquí es un adulto. Y lo que me decía ella era, bueno, ¿por qué yo no estoy igual, doctor? Yo estoy completamente postrado en una silla de ruedas. Dije, es que la diferencia, tristemente, es que tú estás de este otro lado y no estás del otro lado, ¿no? Esa es la realidad, esa era la tristeza. Pero, como le dije, la ventaja que va a tener tu hijo ya hoy en día es que se le va a poder brindar el manejo para que cuando llegue a tu edad esté en mejores condiciones para ello, ¿sí? Entonces, en resumen, hay que recordar que sí, la cirugía puede ser muy bonita y puede hacer muchas cosas, pero yo tengo que tener estos puntos muy importantes. Primero, el manejo con ácido zoledrónico, no suspenderlo, continuar constantemente con ello. El apoyo con nuestros servicios, como es la parte de rehabilitación. El apoyo para poder colocarle los clavos adecuados, una buena relación con el médico paciente, pero lo más importante, y lo pongo al centro, es la familia. Si la familia los apoya, si la familia está con nosotros, vamos a tener muy buenos resultados. Y hoy por hoy les quiero comentar, quiero que sepan, aquí tengo muchos fellows, tengo fellows en Centroamérica ya y abajo, que están capacitados en osteogénesis imperfecta. Entonces, hay posibilidades, por ejemplo, en Bolivia ya tenemos una doctora que se capacitó, en Panamá el doctor Renan Arauz, y ya está trabajando con niños con osteogénesis imperfecta, estuvo con nosotros un año. Entonces, ya tenemos en diferentes partes, Venezuela, tenemos en Venezuela, en Guatemala, en Bolivia, Panamá, y vamos a dar más pasos, ¿no? Vamos a dar más pasos. Perú, también ya hay personas capacitadas en Perú para osteogénesis imperfecta. Entonces, vamos por buen camino, y no me queda más que agradecerles a ustedes su tiempo, poder platicar un poquito acerca de esto, y bueno, estamos abiertos a preguntas.